es amplio. Conocer al Señor no vamos a terminar ni siquiera en la eternidad, sí. Pero el Señor nos ha dejado miles de páginas para que vayamos conociéndole, ¿sí? Poco a poco, con la ayuda y la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Ya que Dios es espíritu y lo espiritual se discierne espiritualmente. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Y es tan amplio los beneficios de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero, ¿sí? Que como dije, no alcanzaría el espacio ni el tiempo, ¿sí? Para poder ir viendo, pero a medida que vamos estudiando la palabra, vamos a ir conociendo, ¿sí? Conociendo a Dios, conociendo su voluntad, conociendo sus propósitos y sus planes, y conociendo estos maravillosos beneficios que tenemos, ¿sí? Por medio de su palabra. Y uno de ellos es entendimiento, ¿sí? El primer beneficio que encontramos en su palabra es el entendimiento, ¿sí? Por medio de la palabra. Proverbios 9:10, vamos a mirar allí. Proverbios 9:10, un texto que nos habla en cuanto al conocimiento y la sabiduría de Dios. Y esta mañana vamos a estar mirando Proverbios 9:10. Dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? Temamos al Señor. ¿Sí? ¿Queremos conocer al Santísimo? ¿Sí? Busquemos esa sabiduría, esa inteligencia. Es necesario tener una visión correcta de Dios para entonces tener una visión correcta en cuanto a todas las demás cosas, ¿sí? Si no tenemos una visión correcta en cuanto a Dios, vamos a mirar el resto de cosas de una manera desviada o de una manera humana, ¿sí? No vamos a tener la visión correcta. Porque todo es por Él y para Él, es decir, cuando nosotros vemos por medio de su palabra todas las cosas, sabremos que es de Él y para Él todo, ¿sí? Aún nuestra vida, nuestra familia, lo que tenemos, ¿sí? Y no solamente cuando estamos bien, sino cuando estamos también pasando por dificultades, cuando tenemos luchas, pruebas, ¿sí? Allí declarar su palabra, ¿sí? Decirle: Señor, esto es tuyo, esto de mi vida es tuya, mi familia es tuya, Señor. Cuando hay esos conflictos a veces en la familia, ¿verdad? Que a veces uno no sabe para dónde ir, ¿sí? Problemas entre matrimonio, entre padre e hijos. Entonces, ¿para dónde ir? Bueno, el Señor nos dice que vayamos a Él, ¿sí? Porque es de Él y para Él. Y es importante tener ese entendimiento, ese conocimiento, ¿sí? De la sabiduría de Dios. Nuestro objetivo es la santidad, los santos. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios podemos tener un entendimiento efectivo de la realidad, ¿sí? Principalmente con respecto a quiénes somos, a nuestras necesidades y el propósito de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Si no entendemos, si no sabemos para qué estamos, ¿sí? Vamos a andar vagando por ahí sin saber qué vamos a hacer o para qué hemos venido. Sabiduría es un uso apropiado del conocimiento. Cuando Dios es verdaderamente conocido, entonces habrá un principio en el cristiano verdadero. Cuando Dios es verdaderamente conocido, habrá un principio verdadero en el cristiano que va conociendo a este Dios, ¿sí? Sabrá para qué está aquí en la tierra, sabrá cuál es su motivo, cuál es su meta, ¿sí?
Y ese principio será vivir en santidad, vivir en temor, ¿sí? Y honrarle a aquel que le rescató de la esclavitud, ¿sí? El temor del Señor es fundamental para todo conocimiento y sabiduría espiritual, ¿sí? Dios dice en Jeremías 32:40, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, ¿sí? Una promesa de Dios allí en Jeremías 32:40. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y vemos personas que estuvieron en la iglesia y se han apartado, ¿sí?, del camino del Señor. No hablo de una denominación, sino de la iglesia en sí, de Cristo, ¿no? De la iglesia del Señor. Y se han apartado del camino, del propósito de Dios. Y entonces, a la luz de la palabra podemos ver que no hubo temor de Dios en esos corazones, ¿sí? Que no hubo temor de Dios, ¿sí? Quizás en algún momento sí, pero ese temor se fue apagando, ahogando por las circunstancias, por las situaciones que pudo haber pasado, por la vida misma que pudo haber atravesado. Y eso pasa. Pero nosotros debemos de aferrarnos a Dios, conocer al Señor. Con el temor del Señor en los corazones de los hombres, estos se apartan del mal. Es otro punto importante, ¿sí? Cuando uno teme a Dios, ¿sí?, no solamente se comporta bien delante de los demás, ¿sí?, sino que también cuando está solo, en su casa, en el trabajo, cuando nadie lo ve, allí hay temor en su corazón del verdadero cristiano, del verdadero Hijo de Dios, que se aparta del mal. Que con su más, con su menos, porque eso es obvio, nosotros somos humanos, tenemos falencias, tenemos dificultades y nos cuesta obedecer los mandamientos del Señor, nos cuesta obedecer lo que Dios nos ha mandado. Y entonces fallamos muchas veces, ¿sí? Fallamos muchas veces. Pero bendito el varón y la mujer que entiende, ¿no?, que Dios está primero, por sobre todas las cosas, en medio de situaciones o en medio de tiempos buenos. El que vive en el temor del Señor sabe que los ojos de Dios están sobre él todo el tiempo, y esto lo lleva a vivir, tanto en privado como en público, una vida piadosa, una vida de santidad. El incrédulo puede hacer declaraciones acerca de la vida y la verdad, pero no posee la verdad ni el conocimiento esencial hasta que entiende quién es Dios y qué desea para su vida, ¿sí? Viven una vida piadosa, viven una vida moralmente bien, pero si no tienen el conocimiento de Dios, ¿sí?, eso nada sirve, ¿sí? Porque podemos ser buenitos, podemos ser generosos, ¿sí?, podemos ser amables, ¿sí?, podemos amar a todo el mundo, pero si no tenemos el verdadero amor, la esencia del amor de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, de nada nos va a servir. Vamos a ir con todo lo que somos, con lo que tenemos, al infierno, ¿sí?, así, de una. Pero si nosotros aprendemos a temer a Dios, a conocer a este Dios vivo, a este Dios santo, a este Dios que el estándar de Él es santidad y perfección, ¿sí? No hay otro estándar, no hay un estándar medio. Dios quiere todo o nada. Es cierto, no somos perfectos, no somos totalmente santos, ¿sí? Pero en el momento que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que hemos llegado a Él, la santidad de Dios, todo lo que Cristo es y lo que Él ha hecho, ha pasado a ser parte nuestra, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ese punto? Cuidar lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Lo que Él ha puesto en este vaso de barro, ¿sí?, que es su santidad, que es su palabra, ¿sí?, este tesoro que es su palabra, la sabiduría de Dios que nos dejó escrito, ¿sí? Eso es lo que debemos de cuidar nosotros. Entonces,
El incrédulo no tiene ese conocimiento de Dios. Cree que sabe, pero no sabe. No tiene una relación con Dios. Porque podemos mirar el conocimiento de Dios o la sabiduría de Dios, enseñanza para con Dios, ¿sí? Es uno de los puntos importantes. Aprendemos a través de su palabra, por la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Hay una enseñanza de Dios a todo aquel que se acerca al Señor. Aprendemos acerca de Dios, conocemos quién es Dios, tememos a Dios, conocemos de Dios, tenemos esa sabiduría de Dios por medio de su palabra. El temor de Jehová es cuando en nuestra mente adoptamos un estado de reverencia, ¿sí?, en cuanto a la voluntad de Dios, ¿sí? Ese es el temor del Señor, cuando en nuestra mente ya adoptamos eso, ¿sí? De decir, no, Dios me ve, Dios es omnipresente, está en todo lado, yo me tengo que comportar de esta manera, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad y Dios nos demanda eso. A Dios no se le cae nada si nosotros desobedecemos, pero a nosotros sí se nos cae todo, ¿sí? Se nos cae todo y hasta podemos caer y nunca más levantarnos. Entonces tenemos que ser sabios para los tiempos que vivimos, para nuestros tiempos, ¿sí? Todo el tiempo que el Señor nos permite vivir acá en la tierra tenemos que ser entendidos y tenemos que ser sabios, ¿sí? En esta generación que el Señor nos toca vivir. Y otro también porque hay generaciones detrás nuestras que vienen, ¿sí? ¿Y qué le estamos dejando? ¿Sí? No debemos de dejarle inmoralidad, no debemos de dejarle corrupción, ¿sí? Porque todo eso nosotros vivimos hoy, ¿sí? Pero nosotros, a la luz de la verdad, y como Cristo dijo que somos luz, debemos de dejar esa luz de la verdad de Dios, ¿sí? Debemos de dejar ese, por decir así, ese legado de una vida piadosa, una vida de santidad, porque detrás de ello también vendrán otras generaciones, si Dios así lo permite, ¿sí? Si no viene el Señor antes a buscarnos, que necesitarán de hombres y mujeres que conozcan al Señor, que sean piadosos delante de Dios, ¿sí? Y que puedan hacer la voluntad de Dios. El temor de Jehová es cuando en nuestra mente adoptamos un estado de reverencia hacia Dios, la voluntad, los sentimientos, las acciones y el objeto que sabremos, o el objetivo que un día sabremos que estaremos delante de Él, ¿sí? Esa es nuestra meta, nuestro objetivo es llegar un día en la presencia de Dios y poder estar allí, que el Señor nos diga, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Y poder disfrutar de su presencia, de esa vida de santidad allí en el cielo, en el nombre de Jesús. El otro punto que podemos mirar, el otro beneficio, es confianza o fe, ¿sí? Ese es un segundo punto, confianza o fe. Y en el Salmo 9:10, vamos a mirar este texto, Salmo 9:10, confianza y fe. Vimos entendimiento, ahora miramos confianza y fe. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Esto es un trato del Señor con sus discípulos verdaderos. Cuando más conocemos de Él, su carácter perfecto, su poder ilimitado, más podremos crecer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Cuando a medida que vamos conociendo de Él, que vamos confiando en Él, más
tendremos esa confianza, ¿sí? Es como nosotros, si entablamos una amistad, ¿sí? Nos vamos conociendo, ¿sí? Vamos intercambiando conversaciones, palabras, ¿sí? Y nos vamos conociendo. Y cuando más nos conocemos, más confianza tenemos, ¿sí? Entonces, para tener esa confianza con Dios, Él nos habla a través de su palabra y nosotros a través de la oración. Esa confianza Dios quiere de sus hijos, esa seguridad. Y eso es tener fe, ¿sí? Eso es tener confianza en el Señor. En aquellos que confían en Dios serán realmente firmes, estarán firmes, ¿sí? En medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Pero en aquellos que confían en dioses, que no es el Dios verdadero, que no es el Dios vivo, algunos confían en su salud, otros en su riqueza, otros en su propio yo, ¿sí? Se crean su propio Dios, ¿sí? Yo hago esto, yo soy acá, yo soy esto, ¿sí? Y otros confían en amigos también, ¿sí? Pero sabemos que a veces el amigo puede fallar, en medio de situaciones el amigo puede fallar. Pero debemos confiar en Dios y descansar en el Dios vivo. El pueblo de Dios son los hijos que viven por la fe, ¿sí? Que no viven por obras y no viven por la vista, sino viven por fe. Creen en este Dios invisible, ¿sí? Que está sentado en su trono, pero que también, ¿sí? Ha enviado su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y ha depositado en nuestro corazón en el momento que hemos aceptado y que hemos creído en Él. El otro punto, tercer punto, fortaleza espiritual, ¿sí? Necesitamos también eso, fortaleza espiritual, ¿sí? Sobre todo en este tiempo que vivimos como iglesia, necesitamos esa fortaleza espiritual. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Fortaleza espiritual. Ese es otro de los beneficios que tenemos en el Señor a medida que vamos conociéndole a Él. Daniel 11:32. Dice la palabra: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sabemos que vivir la vida cristiana requiere un esfuerzo, ¿sí? Y a veces un esfuerzo bastante, ¿sí? Humanamente no podemos, ¿sí? Necesitamos esa fortaleza del Señor, necesitamos esa fuerza de Dios para vivir esa vida cristiana, que está más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestro estado anímico muchas veces, ¿sí? Porque hay momentos donde uno por allí está un poco deprimido, o está un poco mal, un poco pensativo, por muchas cosas que puede estar pasando en su vida, en su familia, pues es normal, eso, somos humanos, ¿sí? No somos un robot, ¿sí? No somos un títere, sino que hay situaciones que a veces uno pasa como ser humano. Pero allí es donde debemos de buscar esa fortaleza que va más allá de nuestra fuerza, esa fortaleza que proviene de Dios. Por eso dice: mas el pueblo que se esfuerza, ¿sí? Y actúa, es el pueblo que conoce a su Dios, que conoce al Dios vivo, al Dios verdadero. Mientras más conozcamos a Dios, seremos más fuertes espiritualmente.
y estaremos más dispuestos y capacitados para vivir y actuar sin importar los obstáculos, sin importar aquellas cosas que podamos atravesar. En tiempo de gran prueba y angustia, debemos de fortalecernos en el Dios vivo, fortaleceros por medio del poder de Él, por medio de su fuerza, ¿sí? Fortalecidos por el poder de Dios, despojarnos de todo lo terrenal, ¿sí? Yo decía estos días, si uno no se despoja de todo su pasado, si uno no se despoja de todo lo que ha acarreado durante años, es imposible que lo nuevo de Dios sea depositado en él. Es imposible recibir lo nuevo de Dios si uno no se despoja de todo lo viejo, ¿sí? Y Jesús enseñó eso, ¿sí? En cuanto a la levadura, en cuanto al remiendo sobre la tela nueva. Jesús enseñó eso en cuanto al vino nuevo sobre odre viejo, ¿sí? Si uno no se despoja de todo lo viejo, es imposible que lo nuevo pueda depositarse en nuestro corazón. Y Dios tiene cosas nuevas todos los días para nosotros. Cosas grandiosas, gloriosas, que no están a nuestro alcance, ¿sí? Porque eso solamente lo obtendremos a medida que conocemos a Dios, a medida que nos acercamos a Él, ¿sí? Y no estoy hablando de cosas materiales, ¿sí? Porque eso vendrá por añadidura a medida que Dios conoce nuestra necesidad, y cuando Él ve que necesitamos algo, Él nos va a dar conforme a su voluntad, a su propósito, ¿sí? Tampoco estoy hablando de la salud física, porque eso también el Señor dará a sus hijos, ¿sí? Y si el Señor permite algunas dificultades en nuestras vidas, es para seguramente enseñarnos cosas, ¿sí? Y estoy hablando de las cosas espirituales, ¿sí? Esas cosas que no se obtienen aquí en la tierra, ¿sí? Solo se obtiene por medio de una vida en obediencia a su palabra. Entonces debemos de fortalecernos y tener fe en el Señor, despojarnos de todo lo terrenal para encontrar aliento en el Señor. No sentarnos a llorar por esa desgracia, sino que en medio de esas dificultades, ¿sí? Poder levantar nuestra mirada al cielo y orar al Señor. Dejar de buscar ayuda en los lugares equivocados es otro punto importante también, ¿sí? Buscar esa ayuda que proviene de Dios. Actuar y Dios dará la victoria en todo, ¿sí? Dios dará la victoria. Otro punto, cuarto punto, perseverancia, ¿sí? Perseverancia. Segunda de Timoteo 1:12. Este es otro de los beneficios que tenemos conociendo al Señor. Perseverancia. Segunda de Timoteo 1:12. Podemos encontrar miles de beneficios en la palabra del Señor, pero yo solo anoté algunos puntos para compartir en esta mañana con ustedes. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo decía aquí, por lo cual asimismo padezco esto. Él padeció persecución, necesidad, hambre, frío, naufragio, cárcel, golpiza, ¿sí? De todo padeció. Pero no me avergüenzo, dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esa es nuestra seguridad que tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener esa seguridad. En medio de las dificultades, sí, Señor, yo sé que he creído en ti. Y que estas situaciones que pueda pasar, este problema o
esta burla o esta crítica o lo que sea, que no es para construcción de uno, sino que en medio de esas situaciones yo sé que he creído en ti y sé que tú me vas a ayudar en esta situación. Por ende, no me avergüenzo, como decía Pablo en otra parte, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para ¿qué? Para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? A todo aquel que cree. Y esa debe ser nuestra seguridad, nuestra perseverancia en el Señor. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? Estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿sí? Mi alma, para guardar mi vida, ¿sí? Para aquel día cuando esté delante de Él, ¿sí? Estos días veíamos, ¿sí? De que por causa de la maldad y por causa de todo lo que va a ocurrir en este mundo, ¿sí? El amor de muchos se va a enfriar, ¿sí? Y muchos serán engañados, ¿sí? E inclusive hasta podrían ser engañados algunos cristianos o algunos hijos de Dios, ¿sí? Pero como decía Pablo, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Y eso es lo que Dios va a hacer. Amén. Dios va a guardar nuestra vida, Dios va a guardar nuestro corazón para Él, porque nadie nos arrebatará de su mano. ¿Sí? En Él estamos seguros. ¿Sí? Nuestra salvación está en Él. ¿Sí? Podremos pasar miles de dificultades en la tierra, miles de cosas, ¿sí? Pero el Señor guardará nuestra alma. Ni un cabello se va a perder, va a perecer, ¿sí? Porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Y no hablo de lo terrenal, sino hablo de lo espiritual. ¿Sí? Nuestra vida espiritual no va a perecer, nuestra alma no va a perecer, nuestro espíritu no va a perecer, porque estamos en sus manos. ¿Sí? El apóstol Pablo aquí había escrito para nosotros esta carta. Y él escribió justo antes de morir como mártir por Cristo. Timoteo, él había escrito iba a morir a manos de los gobernantes corruptos del Imperio Romano, preso allí en la cárcel de Roma. Él había escrito esta carta a Timoteo, que Timoteo estaba en Efeso, y le había escrito esta carta. Él permaneció fiel a Cristo y no negó la fe. Él no negó la fe. Soportó con valentía, sin sentir vergüenza, sino que había confiado porque conocía el carácter poderoso de aquel de quien había creído. Conocía quién era Dios, conocía al Dios verdadero. Guardar sus estatutos y mandamientos para que el Señor nos guarde en medio de las dificultades, en medio de las tempestades. Para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. ¿Sí? Y sea prolongada nuestra vida. Esa es una promesa de Dios. Guarda los mandamientos, estatutos del Señor, para que te vaya bien a ti y a tus hijos aquí en la tierra y sea prolongada tu vida. ¿Sí? Cuando más conocemos a Dios y le obedecemos su voluntad, más experimentaremos sus beneficios, sus bendiciones. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Conocemos más a Dios y esa paz más se va a aumentar en nuestra vida. Cuando más conocemos a Dios, más en paz estaremos, más confiados estaremos. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, dice, no temerá mi corazón, porque estamos seguros en Él, porque estamos confiados.
pero en medio de esas circunstancias tendremos paz, porque Él da esa paz que el mundo no nos puede dar, ¿sí? Él da esa paz, esa felicidad, ese gozo que el mundo no nos puede dar. El mundo no nos puede dar. Debemos orar para que Dios nos dé de su Espíritu Santo, ese espíritu de sabiduría, que cada día podamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ese espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, ¿sí? Necesitamos conocer. Sepamos también esto, que así como hay beneficios por conocer a Dios, ¿sí?, también hay devastadoras consecuencias por no conocer a Dios. Así como hay beneficios por conocer a Dios, también hay devastadoras consecuencias de no conocer a Dios. Veamos un texto, Salmo 50, 21. Salmo 50, 21. Veamos qué nos habla respecto en esta mañana. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pensaste que yo sería como tú, le dice el Señor. Y estas cosas hiciste. Frente a la ausencia de un verdadero conocimiento de Dios, el hombre se forma en su propia opinión y crea una versión de Dios a su propia imagen. Se crea su propio Dios. Se crea su propio Dios. Esto siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios, y esto dará lugar al juicio de Dios. Siempre que adoramos algo o a alguien que no es el Dios vivo, caemos en idolatría. ¿Sí? No estoy hablando de imágenes. ¿Sí? Estoy hablando de esposa, esposo, hijo, trabajo, lo que sea. Muchas veces esos pueden ser nuestros ídolos. O nuestra vida misma. O nuestra capacidad a veces para hacer. O el título a veces que uno tiene. Dice, no, yo hice esto, yo estudié esto, yo terminé esto, yo acá. ¿Sí? Se idólatra. Se crea su propio Dios. ¿Sí? Y hay grandes consecuencias para eso. Hay grandes consecuencias. Así como hay beneficios de conocer a Dios, también hay grandes consecuencias. El no conocer al Dios vivo, al Dios soberano. Aún los que se identifican con el cristianismo caen en este error, creando un Dios falso en su mente y adoran al Dios que se han creado. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Aún los cristianos se crean su propio Dios y adoran, ¿sí?, en su mente, en su corazón, a ese Dios que no es el Dios vivo, que no es el Dios verdadero, ¿sí? Se crean un Dios amoroso, bonito, ¿sí?, que puedo hacer lo que quiero, total Él me perdona, total Él me ama, ¿sí?, que usa la libertad que Dios que ha tenido en Cristo para ocasión de caer, de pecado, ¿sí?, para darle rienda suelta a su carne. Y esas personas sufrirán las consecuencias, ¿sí?, si no se arrepienten. Rogamos que se arrepientan. Rogamos que cada uno de nosotros también, ¿sí?, podamos cada día humillarnos delante del Señor y arrepentirnos de todo, ¿sí?,
que no haya nada nuestro, que todo sea de Dios y para Dios, ¿sí? Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, solo para Él.